8:30 y bueno, pues vamos con nuestra mesa este jueves 24 de octubre. Gracias a Gibran Ramírez, diputado de Movimiento Ciudadano, por estar acá. Gracias, Gibran, bienvenido como siempre. Gracias a ti, querida Azucena. Como siempre, Arturo Ávila, diputado de Morena. Gracias de nuevo por estar en esta Azucena, mesa. muy buenos días a los compañeros. Y bienvenido Federico Doring, diputado del Partido Acción Nacional. Bienvenido. Gracias. Buen día a todos. Bueno, supremacía constitucional es ahora esta iniciativa que Morena ha propuesto, que ha sido muy señalada por expertos respecto al peligro que generaría para la violación, la posibilidad de la violación de derechos humanos. Ustedes van porque van, como dice Gerardo Fernández Noroña, no hay poder humano, no hay poder en el mundo que detenga esta reforma. Arturo. Lo que pasa es que habría que entender la esencia de la reforma, que es muy sencilla, Azucena. A ver, porque allá afuera de pronto se construye una narrativa. De hecho, la oposición es muy buena para construir narrativas. Yo siempre he dicho que es oposición pequeña y ruidosa, ¿no? Porque la realidad es que lo único que estamos haciendo es poner en la Constitución lo que ya está en la Ley de Amparo en el artículo 61. Y que tiene que ver, oye, así de sencillo, no puede haber una suspensión contra una reforma constitucional. ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia? O sea, ¿cuál es la esencia de lo que quiso dejarnos el constituyente? ¿No? Lo que quiso decir es, oye, el artículo 39 constitucional es muy claro. El poder recae en el soberano, la forma de gobierno recae en el soberano. ¿Quién es el soberano? El pueblo. En una democracia representativa como la nuestra, pues tenemos un mecanismo para poder hacer reformas constitucionales, que es un poder reformador, que implica una mayoría calificada, que la obtuvimos con nuestra victoria abrumadora, 85% de los distritos federales, 300 distritos federales, el 85% lo ganamos y el resto por la vía proporcional. Y después te dice también el artículo de la Constitución, el 135, para ser bastante consistente, que necesitas la mayoría más uno de las legislaciones locales. Y tuvimos muchas más. Es decir, atrás de una reforma constitucional que hay pueblo, hay gente que tiene el deseo de ser representada, ¿no? Y en esa lógica hicimos nosotros la reforma al Poder Judicial. Y en esa misma lógica, una sola jueza o varios no pueden oponerse a la voluntad de la gente. Gibran Ramírez, de Saque. Bueno, es verdad que el soberano es el pueblo, pero, y justamente por eso quien debería de votar esos cambios constitucionales que alteran no solamente los poderes constituidos, ¿no? Sino que constituyen nuevos poderes, eso tendría que hacerlo el pueblo, en referéndum o votando un Congreso Constituyente, porque esto tiene límites. El poder reformador no puede cambiar la Constitución por otra Constitución. Y en los hechos, en esta reforma judicial, lo que se está haciendo es cambiar un poder por otro poder y quieren asegurar... ¿Cumpliendo los requisitos de las 2/3 partes, los congresos, etcétera? Mira, primero yo creo que los requisitos no se cumplieron. Esta reforma está sucia desde el principio. Nosotros, como Movimiento Ciudadano, pedimos 2 veces que se rectificara el quórum, una cosa que se tiene que hacer por trámite, y el presidente de la mesa directiva dijo, a juicio de esta mesa directiva es clarísimo que hay quórum, ¿no? Porque desde luego estábamos en ¿Cuál del gimnasio? La sala de armas. En la sala de armas, en el deportivo. Se ve un chingo de gente, entonces debe haber quórum, ¿no? Y no se rectificó, no sabemos si había ese quórum y si la sesión se desarrolló con legalidad. Me parece que hay un cambio de criterio alarmante, ¿no? Cuando se dio la lucha en defensa de la soberanía energética, yo andaba por ahí, uno de los argumentos de López Obrador es que eso se podía ganar legalmente, ¿no? Amparándose. Arturo Saldívar hizo su tesis sobre por qué sí procede el control constitucional, ¿sí? Respecto a reformas constitucionales, pero parece que el pensamiento y las convicciones cambian a conveniencia, mientras sea para quedarse con el poder o para tener más poder. Federico Doring. A ver, el único en lo que coincido con Arturo es en que lo que hay que ver es a la gente, al pueblo, y la gente tiene derechos. Esos son unos canallas. Son la edición de esta escena que tú te vas a acordar, de la ley de Herodes, donde Varguitas tiene la Constitución. Eso sí, Pedro Armendáriz primero... ¿Cómo dice la ley de Herodes? O te chingas o te jodes, ¿no? Y donde agarra Varguitas la Constitución
y está pecalado, y donde los derechos de los ciudadanos los arranca, dice, no, esto me estorba, y le arranca la página. Eso sí, pero anda con el cohete aquí como ellos, con sus militares que acaban de matar a alguien ahí en Sinaloa, Mansalva, tú lo acabas de dar ahorita la nota, y como Pedro Armendáriz, cuando le dice a Varguitas, y aquí Varguitas, donde dice autoridad, todo eso eres tú, y el que manda San Pedro Zaguaros eres tú. Entonces son ellos, son el Varguitas moderno. No pueden cambiar la Constitución ni siquiera con las tropelías del quórum como les dé la gana. Pongo un ejemplo concreto. Artículo 5º constitucional, están prohibidos los trabajos forzados, la esclavitud. No pueden ellos decir, no, que de repente se les ocurre que ya los menores de edad están obligados a trabajar y que esos trabajos pueden ser forzados. Por eso los internos en los centros de readaptación social no tienen trabajo penitenciario obligatorio, porque se considera por las cortes internacionales en convencionalidad un trabajo forzado. Entonces hay cosas que no puedes hacer, aunque artificialmente con tranzas y artimañas te hayan dado los Pero Morena dice que sería incapaz de hacer eso. Ya también dijeron que eran incapaces de hacer estas canalladas y ve cómo hicieron. Dijeron que iban a darle abrazos a la gente y se los dieron al narco. ¿Quiere responder algo? Antes de... Tengo a una jueza en la línea que está a favor. Hemos escuchado muchos que están en contra. Adelante. Sí, a ver, déjenme y me ayudan, por favor. Aquí está la jueza 14ª de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Blanca Alicia Ochoa Hernández. Jueza, buenos días. Hola, Susana, buen día, ¿qué tal? Gracias por tomarnos la comunicación. Pues hemos escuchado pocos jueces estar a favor de esta reforma al Poder Judicial, pero usted es una de ellas con otros compañeros, jueza. ¿Por qué estará a favor? Pues mira, más que estar a favor, yo lo que veo es una realidad, el presente, ¿no? La reforma judicial ya es un hecho, y la reforma judicial lo que trae es un componente nuevo a este nuevo método de designación de juzgadores, ¿no? Que es la legitimación democrática por parte de la sociedad. Entonces nosotros estamos la legitimidad democrática. Ajá. ¿Usted, ¿no? ¿Usted fue de los puestos sorteados para ir a elección el próximo junio? Así es, mi puesto fue sorteado para ir a elección el próximo junio del 2025. ¿Cuántos años tiene usted en el Poder Judicial, jueza? 20 años. ¿Y no teme no salir electa y perder su carrera judicial? Fíjate que yo voy a hacer todo lo posible por darme a conocer, por mostrar mi perfil, y yo no tengo duda de salir electa, ¿no? Porque el pueblo, ¿a quién va a elegir? Pues el perfil correcto, a quien tiene ese entrenamiento para resolver sus conflictos. Pero ¿cómo lo van a saber los votantes, jueza? ¿Cómo van a saber que Blanca Alicia Ochoa tiene esta trayectoria, etcétera, Mira, etcétera? Desafortunadamente yo creo que hemos estado muy encerrados en nuestras oficinas estudiando y trabajando. Ajá. Y no hemos salido a... Sí, no, pero sí, bueno, y si ahora necesitamos esto, ¿no? Yo creo que esto de estar encerrados derivó en esta reforma constitucional. Porque la gente no nos conoce. ¿Federico? Porque la gente cree que muchos llegamos ahí por favores o a lo mejor porque conocemos a alguien y no, o sea, es un trabajo duro. Bueno, también hay casos, ¿verdad? Pero supongo que no es la mayoría. Federico. Pues yo te hablo por mí, sí. ¿no? Federico. Mira, hay dos cosas que son evidentes. Los vocablos, legitimidad democrática, perdóname, no son argumentos jurídicos. ¿No? El tema es la convencionalidad y los derechos que ya le reconoce la Constitución a los ciudadanos y que no se los puede arrebatar nadie o con una mayoría artificial o legítima. Primer argumento. Segundo, pues es evidente, también están las fotos del senador Monreal, es evidente que hay juzgadores que le están coqueteando, que le están cerrando el ojito al régimen para que con los siervos de la nación y los que son expertos en repartir despensas y traficar votos, les ayuden a vencer a la tómbola de la venganza judicial. Hay muchos que ya yo veo con mucho preocupación que no están del lado de la justicia, sino que le están haciendo ojitos así al régimen de aquí estoy, volteame a ver, ayúdame a ratificarme. Cada quien. Ay, discúlpame, pero me parecen tristes tus comentarios. ¿No? Gracias. O sea, lo que hicimos nosotros fue acercarnos a quienes sí han ido a las elecciones para saber cómo es este proceso. Somos totalmente ajenos a este sistema. ¿Y ¿no? ¿Cuál es la lógica jurídica del argumento de legitimidad democrática? ¿Eso en qué tesis de jurisprudencia está establecido? ¿Cómo se fijó ese criterio? No sé si yo escucho el radio todo el tiempo, ¿no? Y entonces pues también me lleno de información. Y esta legitimación democrática es lo que se le está diciendo al pueblo, ¿no? A la sociedad, no es ningún argumento. No, pues no tiene ninguna tesis. Es un argumento que nosotros podemos esgrimir en tribuna, pero pero eso no quiere decir que la canallada a los derechos humanos se sustente en legitimación democrática. Ella tendría que hacer un argumento de condicionalidad. Está en los spots del radio. Yo quisiera decir qué cínicos son los de la derecha. Porque hoy que claramente, y hay ejemplos mundiales,
en donde cuando la derecha deja de tener el respaldo popular, ¿qué es lo que les pasó? Hoy son, de veras, no los quiere el pueblo de México, o hay una pequeña minoría ahí que los quiere, lo que hacen es se enquistan en los poderes judiciales, ¿no? ¿Qué está en juego realmente? O sea, ¿qué hay atrás de todo esto? Pues atrás de todo esto está todo este sistema de corrupción, todo este sistema que generaron de cabilderos, ¿no? Sobre todo en Acción Nacional, donde había favores de carácter jurídico. Perdón, los que se pusieron a hacer política, sobre todo en este sexenio, fueron los ministros. ¿O a poco ya se le olvidó aquí a Federico la reunión con Alito Moreno y con Santiago Krill de la ministra tampoco Norma se me olvida Piña? que le querían ampliar No mandatos se le a Aníbal olvida todavía. porque lo sentían a modo, ver, porque cuando la Corte la tuvieron a modo... La realidad es que Federico la realidad Dorin es que y los del cuando PAN la le Corte- tienen No es mucho cierto. miedo al pueblo. Claro que no, si yo soy Mucho diputado miedo de al pueblo. mayoría. Le tienen Te recuerdo- terror al A ver, pueblo. a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Falso. Porque hoy, fíjate, todos los requisitos, licenciatura en Derecho, promedio mínimo de 8 en la carrera y de 9 en materias relacionadas, Recomendación experiencia de tus mínima vecinos. de 5 años, elaboración de 5 ensayos siervos sobre de la temas nación bastan afines, para hacerte ministro de la Corte en este evaluación país. por parte del comité de evaluación, presentar 5 cartas de referencia, participar en un proceso de insaculación y sí, obtener un triunfo en una elección. A mí sí me gustaría en Aguascalientes saber quién es mi juez en materia administrativa penal, para saber si es una persona que A ver, tiene pero nada más una aclaración que tenemos. buena fama o mala fama. Me- A ellos no, porque ¿sabes cómo era antes? Era a través de favores. Me quedan 10 segundos, regreso con ustedes, jueza, y si se queda en la línea se lo agradezco también, por favor. Gracias. Regresamos. 6 minutos, continúa en la línea y le agradezco mucho la jueza Blanca Alicia Ochoa Hernández, aquí en la cabina, Gibran Ramírez de MC, Arturo Ávila Morena, Federico Dorin del PAN, que tenías pendiente responder una alusión que Nada más consideras una- personal. Nada más una precisión cándida. Yo no le tengo miedo a la gente. Yo he ganado 7 veces campañas de mayoría. 7. Y soy el diputado federal más votado de todo el país. No sé cuántas veces haya ganado Arturo candidaturas y campañas en Aguascalientes. ¿Quieres responder? No, es mucha vanidad la que tienen ellos. La verdad es que yo creo que eso es lo que los tiene en el basurero de la historia. Fíjate la vanidad con la que le hablan a la gente. Yo. Se acabó el tiempo del yo. Es el momento de la gente, es el momento del pueblo. Jueza Blanca Alicia Ochoa, de lo que ha escuchado en esta mesa, me gustaría si quiere poner algún tema en esta conversación. Pues eso, o sea, necesitamos de su orientación, ¿no? Si han ganado tantas veces por elección popular, pues sí necesitamos muchos tips. ¿Gibran? Bueno, quería decir del bloque pasado que a mí no me parece que los spots sean una fuente jurídica muy confiable para hablar de la legitimidad democrática de los jueces. Ciertamente, nuestra democracia y en general la democracia moderna se caracteriza por ser, quizá desde las monarquías parlamentarias, ser democracia por un lado, pero con el adjetivo constitucional. Claro que la representación democrática nos toca a nosotros, los legisladores, y a la presidencia de la República. Y el control constitucional, que depende del conocimiento de esa materia, le corresponde a los jueces. Ok, quieren legitimidad democrática, primero demuestren quién es el que tiene más conocimiento del derecho y entre esos escogemos. Es algo que se propuso entre las cientos de reservas que se hicieron a estas reformas y que la mayoría no escuchó. No estamos en contra de las elecciones, pero sí de la intención de operar clientelarmente y creer que un 8 es igual para conocer de la materia constitucional y que eso basta para ser un buen juez. El ministro Javier Lainez nos decía hace un momentito que iba a ser sumamente complicado homologar la forma de selección de candidatos y candidatas para esta elección, jueza. Yo entiendo que esos son los requisitos mínimos, ¿no? O sea, un 8 de calificación, unas cartas de recomendación de tus vecinos y demás. Pero yo entiendo que está el comité de evaluación, que es un filtro importante para que entonces los mejores perfiles son los que vayan a la contienda. Hay compañeros suyos que se están manifestando absolutamente en contra de esta reforma. Jueza, ¿qué les diría? ¿Están equivocados? Es una decisión muy personal. Yo lo que veo es que no hay que tener miedo, ¿no? Tenemos una sólida preparación, experiencia, trayectoria, y entonces no tendría por qué
ponernos en duda nuestra capacidad, el competir con personas que a lo mejor son inexpertos y que tienen cartas de recomendación, 8 de promedio y demás. O sea, nuestra trayectoria nos respalda. ¿Será posible que los ciudadanos, esa es una parte de la preocupación, ¿no? Que veamos tantos currículums? Eso no va a pasar, te voy a decir que va a volver a pasar. Las trampas que viste en los últimos 4 consejeros que integraron el INE, donde gracias al valor civil de Maite Azuela supimos cómo traficaron, les filtraron las preguntas, porque curiosamente las evaluaciones, recordemos, Azuela, no correspondían con las intervenciones, porque pudimos ver la exposición de la hermana de la presidenta nacional de Morena, la de la propia Tadei. Pudimos ver que habían tenido un pésimo desempeño en las entrevistas, pero que habían salido muy bien evaluadas. ¿Por qué? Pues porque algunos de los que estaban en ese comité de evaluación que había impuesto Morena desde la Jucopo, reventaron toda posibilidad de unas quintetas decentes. Por eso se fueron a la tómbola. Por eso ellos reventaron la votación calificada, porque toda la tómbola era de Morena, que es lo que pretenden ahora. Yo apuesto aquí, y veamos los nombres de los jueces y magistrados que están guiñándole al régimen para ver si casuísticamente ellos y ellas sí quedan en la tómbola de las Jucopos de Morena y dejan a la sociedad capaz fuera de esa tómbola. ¿Tú supones, Federico, que la jueza Blanca Alicia Ochoa podría aparecer? No, yo no supongo de ella nada, le respeto como persona humana, pero sostengo que los canallas de Morena, y aquí voy a estar para sostener mi dicho cuando se hayan resuelto esos listados, vas a ver que no van a dejar pasar ni el aire, ¿no? Van a ser puros nombres como tómbolas de Morena, y entonces insacular entre jueces y magistrados que van a imponer con estas mayorías artificiales, pues es un atraco a la democracia. Van a elegir a Arturo. Una precisión, nosotros ya tenemos un pase directo. O sea, nosotros no vamos a pasar por estos comités de evaluación. ¿No pasan por el comité? No, los jueces que están en activo. Nosotros tenemos pase directo. Así es. Y es un dato interesante, porque incluso la ministra Norma Piña podría ir directo a una boleta, digo, para mencionarlo, ¿no? Y con me queda claro que seguramente, ¿no? Con la simpatía que ha generado de Acción Nacional, que han sido promotor incansable de la ministra, pues a lo mejor tiene posibilidades, ¿no? Pero déjame decirte algo que me parece importante, decirlo y dejarlo aquí bien claro. Una cosa se dice aquí en la mesa y otra cosa sucede en la realidad. Decía Federico, es que los comités de evaluación los van a integrar gente de ustedes. Yo estuve en la pasada Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y se hizo una invitación abierta a todos los grupos parlamentarios. Creo que tú no estuviste en esa reunión, para que hicieran propuestas de integrantes del comité de evaluación, ¿no? Entonces aquí dicen una cosa, pero ¿y qué dijeron que no? No, van a hacer sus propuestas, pero por eso me sorprende mucho que aquí pero dice que somos unos canallas, pero bueno, no, déjame terminar, aquí está mi tiempo todavía. A ver, algo que me parece importante, fíjate, allá afuera dicen que estamos de veras haciéndole un daño al mundo, pero fíjate, han votado el 66% de las propuestas que Morena ha propuesto a favor. Es decir, están finalmente en la realidad. Aquí está, reforma en materia de bienestar la votaron con nosotros, reforma en materia de pueblos y comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes la votaron con nosotros, reforma en materia de salud la votaron con nosotros, reforma en materia de apoyo a jóvenes la votaron con nosotros, transporte ferroviario la votaron con nosotros, reforma de vivienda ayer justamente la votaron. Porque, bueno, pues claro, quiere decir que Morena está haciendo bien las cosas y lo reconocen en la realidad, pero aquí afuera salen y dicen una bola de mentiras porque son expertos en la mentira. Voy contigo. 2 acotaciones a las mentiras de Arturo, que se va a llevar un premio Nobel algún día en esa materia. A ver, primera, como les dijimos ayer, son unos farsantes, porque un día se llenan la boca aquí, como esto que te acaba de decir, te estoy dando nuevos derechos, sí, pero te los arrebatan con esta canallada de Dan Augusto. ¿De qué sirve que te den un derecho nuevo y te lo reconozcan si te están quitando los medios de defensa para que le exijas al gobierno hacerlo efectivo? ¿No? Es un bien hipócrita. A ver, por ejemplo, todos estos, cuando el gobierno incumpla a la farsa de ayer, se llenaron la boca. No, es que con la reforma del Infonavit le vamos a dar vivienda barata a los jóvenes y nada más vas a rentar un año y después de un año vas a ser propietario. ¿Y qué hicieron? Hicieron una reforma y quitaron eso de la cuestión. Lo mismo con la transición energética. Va a haber transición energética y después de que Olga Sánchez Cordero se llena la boca diciendo que va a haber transición energética y el Estado va a ser el rector y vamos a conducir a energías limpias y renovables, lo quitan. Entonces,
simulan que te otorgan derechos y luego te quitan el medio Federico, para hacerlos ¿votaste a favor de exigidos. nuestra reforma ya? Voté a favor de la reforma y combatí Ahí esa está. canallada. Pero ¿Votaste también la nada más reforma en acoto, materia de salarios a pero favor? dije que iba a acotar dos cosas. La otra, rápido. Cuando el caso del INE fue lo mismo. Le dijeron a Movimiento Ciudadano y al PAN, propongan gente. Hicieron propuestas. Que no hayan quedado en el comité de evaluación es distinto, ¿no? Gibran. Sí, seguramente fue una casualidad y va a suceder, y con la mayoría artificial que se tiene van a decir proporcionalidad, cuando la esencia de del pluralismo, a mí me parece un pluralismo autoritario, y lo digo desde que gobernaba el PAN y que gobernaba el PRI. La esencia pluralista de lo electoral se ha dado por la participación igualitaria de las principales fuerzas políticas, y en eso, por lo menos desde el 97, los partidos han cumplido con ese tipo de pactos, incluso con la venia de Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente de partido. Fue uno de los presidentes de partido de la transición a la democracia. Sin embargo, en todo esto que estamos viendo, en la configuración, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral del que hablamos, todos esos controles pluralistas se están dejando a un lado. Ahora se puede nombrar a dedo al secretario ejecutivo, por ejemplo, que es el alma o la columna vertebral del funcionamiento administrativo del Instituto Nacional Electoral. Y yo creo que el oficialismo puede arrepentirse de esto. No, nadie está eternamente en el poder. Es verdad que nosotros, por otra parte, por eso hemos aprobado reformas en ese afán pluralista y de buena fe. Bueno. Y claro que contra de lo que estamos. Con ustedes y con la jueza. Sí. Mañana vamos a cerrar por ahora este tema, esperando lo que suceda hoy en el Senado de la República. Blanca Alicia Ochoa Hernández, jueza, su conclusión, por favor. Sí, yo considero que debemos de ser valientes y de aportar, de participar en esta nueva elección de jueces de juzgadores federales. No tengamos miedo a que la gente nos conozca y que nos legitime. Gracias. Gracias a usted, jueza. Muy amable, Blanca Alicia Ochoa Hernández. Federico Doring. A ver, es una canallada, le están quitando a todo el mundo los medios de defensa, pero sobre todo permanentemente, porque el diferendo es por este atropello judicial que no ha resuelto la Corte de Fondo. Pero cuando tú le quites a todo el Congreso, para toda la vida, la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad en materia electoral, cuando tú le quitas a todos los niveles de gobierno cualquier posibilidad de controversia constitucional, están haciendo de un atropello presente un pecado permanente, porque lo que están tratando de imponer es su venganza judicial, ese es su prejuicio y lo vamos a seguir combatiendo. Pero el texto, aún con la reculada monstruosa, grotescamente bochornosa del artículo primero, te están diciendo, cuando dejen de tener mayoría calificada, no importa qué partido gobierne, nadie va a poder ir a la Corte a combatir un atropello electoral. No importa qué opine un presidente municipal o un gobernador del partido que sea, nadie va a poder ir a la Corte. Están atropellando toda la pluralidad, los 3 niveles de gobierno. Eso no puede ser una canallada permanente. Ellos están en el abuso de esta mayoría artificial, que ahí lo deberían de dejar. Arturo Ávila. Yo le voy a dejar hoy a Federico cómo quedó el dictamen de las Comisiones Unidas, pues para que lo estudie, pues, porque lo que está diciendo no hace ninguna lógica o sentido con la realidad, ¿no? Yo aquí voy a leer cómo viene el texto constitucional. Dice, son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución. ¿Qué es lo que dice el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo? O sea, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la afectación incluso en materia electoral? A ver, es en otra parte del dictamen, Arturo. Simple y sencillamente, estamos elevando a nivel constitucional lo que establece el artículo 61. ¿Y qué falta? Y no solamente eso, en el artículo transitorio, y eso me parece bien importante porque lo comentó hace rato el ministro Lainez, estamos agregando algo que me parece relevante también. Se quitaron la propuesta inicial para dejar los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente decreto. Están todas las reformas de transición que ha habido en el Estado mexicano. Es decir, todas estas suspensiones que están hoy vigentes tendrán que resolverse
Y por eso lo dijo. Pero es inédito eso lo he visto veintitantos años en los de acuerdo, congresos. pero ¿a qué voy? Voy a que estas suspensiones tendrán la claridad absoluta desde el punto de vista constitucional de cómo deben de resolverse. Y eso me parece importante comentarlo. Gibran Ramírez. Aquí en esta mesa varios voceros no se cansaron de repetir que éramos la oposición del no a todo. Y ahora se sorprenden de que aprobamos lo que está bien y no aprobamos y luchamos contra lo que está mal, y con argumentos sólidos que desde luego no nos inventamos nosotros, sino que salen del diálogo con la academia, con la sociedad civil. Por ejemplo, el Amicus Curiae de Roberto Gargarella y una serie de académicos de todo el mundo es impecable. Yo le recomendaría a nuestra audiencia que lo lea. Lo voy a colgar en X en los siguientes minutos, en la siguiente media hora. Ahí hay una exposición impecable, te decía, sin hoyos, de por qué es constitucional, por qué es correcto controvertir las reformas constitucionales desde figuras como el amparo. El amparo ha sido una institución del derecho mexicano admirada en todos sitios porque protege esas garantías individuales, es decir, adelantado al discurso de los derechos humanos. Ese adelanto es con el que quieren acabar el día de hoy en el oficialismo. Gibran, gracias. Arturo, gracias. Federico, Gracias. Ojalá que nos podamos ver la próxima semana. Gracias a los tres.